Hola C7, aquí nuevamente para tratar más temas relacionados con las fuentes del derecho internacional. Hoy vamos a explicar el concepto de ius cogens, o derecho imperativo, que mencionamos al pasar en nuestro encuentro previo. El punto de partida para comprender el ius cogens es simple. Todo ordenamiento jurídico necesita contener en su plexo alguna norma que no sea susceptible de derogación por la voluntad de las partes. Precisamente, esas normas, las que no pueden derogarse ni modificarse por la sola voluntad de las partes, son las que conforman el derecho imperativo, integrado por normas de derecho internacional que han sido aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser derogadas por la aparición de una norma del mismo nivel, pero de sentido opuesto. El ius cogens superviens, o derecho imperativo superviniente. No es claro de dónde vienen las normas del ius cogens. Mientras hay quienes entienden que el derecho imperativo es una subcategoría del derecho consuetudinario, otros defienden que no integra al derecho consuetudinario ni toma de él su fuerza. Entre ambos, encontramos a quienes creen que el derecho internacional consuetudinario es solo una de las posibles fuentes de ius cogens. Nosotros entendemos, sin que haya en esto unidad en la doctrina, que el ius cogens constituye un desarrollo de lo que se denominaba normas de Dios y de los hombres, por las cuales se juzgó al duque von Hohenstaufen por haber iniciado una guerra injusta en 1268 y en 1305 a William Wallace, nacionalista escocés románticamente retratado en la película Corazón Valiente. No obstante, el ius cogens quedó definitivamente incorporado en el derecho internacional a través de las labores de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, cuando en 1953 el segundo relator especial para un proyecto sobre derecho de los tratados llamado Hersch-Lauterpacht abordó la cuestión relativa a la existencia de normas imperativas. El tema siguió siendo discutido en la Comisión y finalmente la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados reconoce su existencia en su artículo 53 que afirma que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Y agrega luego que una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Como se ve, la Convención de Viena menciona expresamente al ius cogens, pero no nos dice qué es, sino por su resultado, por lo que no contamos con criterios que nos permitan saber a priori cuando una norma pertenece al derecho imperativo, sino que habrá que esperar a ver cómo reaccionan los estados frente a ella. Así, hasta el día de hoy, la identificación de qué normas forman parte del derecho imperativo sigue teniendo lugar caso por caso y basada en los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, que solo puede expresarse respecto a temas que le lleven los estados, limitando su capacidad de abordar normas que podrían ser, o no, imperativas en el derecho internacional. La jurista argentina Zlata de Clement identifica la siguiente lista de normas que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, son derecho internacional imperativo. La proscripción del recurso al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado o de cualquier forma incompatible con los propósitos de la Carta de la ONU, siendo su crimen correlativo la agresión. La proscripción del uso de la fuerza para el establecimiento o mantenimiento de una dominación colonial, siendo su crimen correlativo el sojuzgamiento colonial. La proscripción de las acciones tendentes a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial, religioso como tal, siendo su crimen correlativo el genocidio. La proscripción de llevar adelante un plano política violatoria de las normas fundamentales del derecho de la guerra o la comisión a gran escala de ese tipo de violaciones, siendo su crimen correlativo el crimen de guerra.
La proscripción de la realización de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil que causen intencionalmente muertes o gran sufrimiento en esa población, siendo su crimen correlativo el crimen de lesa humanidad. La proscripción de la instauración o mantenimiento de la dominación y opresión sistemática de un grupo racial sobre otro, siendo su crimen correlativo el crimen de apartheid. La proscripción de la cosificación y comercialización de seres humanos, siendo su crimen correlativo la esclavitud. La proscripción de la contaminación masiva, deliberada de la atmósfera y de los mares. Agregamos nosotros a esta lista los derechos humanos cuyo disfrute los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales declaran exentos de cualquier posibilidad de suspensión. Las especiales consecuencias que apareja la violación de normas de EU's Cogens las conoceremos al abordar el tema de la responsabilidad internacional, pero aún nos queda largo camino por recorrer hasta llegar allí. Nos vemos en la próxima pastilla internacional.